El Atlético Nacional busca delantero pensando en la Copa Suramericana. El mercado de fichajes entra en días clave y el Atlético Nacional lo sabe muy bien. Elegir correctamente impactará en la planificación de todo el año 2026, donde no se pueden volver a equivocar. El plan deportivo del Atlético Nacional para este 2026 ya entró en una fase decisiva, con la salida confirmada del delantero Facundo Batista, un delantero que fracasó rotundamente en el Atlético Nacional y que no dejó absolutamente nada para recordar dentro de los hinchas. La dirigencia verdolaga entiende que no existe margen de error en la elección del nuevo delantero y por eso han activado con prioridad la búsqueda de un 9 de verdad, no un paquete como ese que trajeron como Batista. Un jugador que eleve la competencia interna y que garantice soluciones inmediatas en el área. En Warner dan por hecho que Alfredo Morelos seguirá siendo una de las referencias ofensivas, pero el diagnóstico interno es claro. Atlético Nacional necesita otro centrodelantero pero de peso, no paquete. Que tenga experiencia, que tenga capacidad para resolver en partidos de alta exigencia. Bajo este escenario, un nombre volvió a aparecer con fuerza en las últimas horas. En el cuadro verdolaga trabajan contrarreloj para cerrar la pieza clave. Un 9 de área que tenga categoría suficiente, que tenga garantía de gol y que sea una competencia real para Alfredo Morelos. La búsqueda no es improvisada. Desde hace cerca de 3 semanas, la dirección deportiva encabezada por el argentino Gustavo Fermani analiza varios perfiles, condiciones contractuales y contextos del mercado de fichajes. El objetivo es encontrar un delantero de área con capacidad de definición inmediata y experiencia para responder bajo presión. La salida del uruguayo Facundo Batista hacia el equipo del Peñarol en Uruguay ha dejado una sensación agridulce en el Atlético Nacional. Su paso por el club antioqueño no cumplió las expectativas deportivas y en consecuencia la posición de 9 volvió a quedar corta en alternativas reales. Por eso desde el Atlético Nacional no quieren repetir el mismo error. El nuevo fichaje tiene que ser un futbolista probado, con recorrido competitivo, con características claras para el modelo de juego del Atlético Nacional. Bajo estos criterios han surgido varios nombres en los últimos días, todos con algo en común: atacantes especializados dentro del área, capaces de resolver acciones de gol en pocos segundos y sobre todo que no arruguen en partidos importantes. Es por ello que en la carpeta del Atlético Nacional apareció el nombre de un jugador llamado Octavio Rivero, delantero de origen uruguayo que actualmente pertenece al equipo del Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Su caso no es nuevo en los escritorios de Warner. A finales del mes de noviembre, Atlético Nacional ya había consultado condiciones por una eventual negociación. En esta primera semana de enero, el nombre de Rivero volvió a tomar fuerza luego de que el propio futbolista manifestara a la dirigencia del club ecuatoriano su decisión de no continuar para este 2026. El atacante pidió que se analizara con seriedad todas las propuestas que han llegado por él, abriendo así la puerta a una salida inminente. Según información de la prensa ecuatoriana, por el jugador, que está próximo a cumplir 34 años de edad, han existido varios sondeos, incluidos desde la Liga Colombiana por parte del Junior de Barranquilla, la billetera más poderosa de todo el fútbol colombiano. Pero propuestas formales solamente existen 2 por el jugador, la del Atlético Nacional y la del equipo La Universidad de Chile. El principal obstáculo para avanzar con este jugador de origen uruguayo está en la parte económica. El equipo del Barcelona tiene tasado al delantero en $1.5 millones para una venta definitiva, una cifra que en Atlético Nacional consideran bastante elevada, teniendo en cuenta que es un jugador de 34 años y que ya apunta hacia el retiro de su carrera profesional. Rivero tiene un año más de contrato con el Barcelona, pero ha sido enfático en su deseo de cambiar de aires para esta temporada. En el 2025, el uruguayo disputó 2.842 minutos en 38 partidos, marcó 14 goles y fue una de las piezas claves
para que el conjunto torero compitiera hasta el final por un cupo a Copa Libertadores. En Atlético Nacional analizan si el contexto contractual del jugador puede abrir una ventana para renegociar el monto o plantear una alternativa que acerque posiciones. Y paralelo a esta noticia, el Atlético Nacional activó otros frentes en caso de que no se dé lo de Rivero. Uno de ellos es el jugador Jason Medina, actual delantero colombiano de 30 años que pertenece a la Liga de Quito. A mediados del mes de diciembre, Gustavo Fermani sostuvo una conversación preliminar con la dirigencia del club ecuatoriano. Desde ese primer contacto, el negocio se mostró viable. La liga estaría dispuesta a vender al jugador. El jugador ve con buenos ojos regresar a Colombia y además es hincha del Atlético Nacional, un factor que suma a las negociaciones. Jason Medina tiene contrato por 2 temporadas más, pero Atlético Nacional evalúa cambiar su postura inicial, buscar un préstamo y avanzar directamente por una compra definitiva. La Liga de Quito tasa su salida en $2.0 millones. Aunque en Warner consideran que el negocio podría cerrarse en alrededor de los $1.2 millones, cifra que desde Ecuador no descartan aceptar. Desde lo deportivo, Jason Medina ofrece una cualidad altamente valorada, excelente ubicación dentro del área. Es un delantero que interpreta rápido las jugadas ofensivas, anticipa el recorrido del balón y suele aparecer en el lugar exacto para definir. Ese instinto goleador, sumado a su conocimiento del fútbol profesional colombiano, lo convierten en una alternativa sólida para competirle a Alfredo Morelos y aportar soluciones inmediatas en ataque. Otro de los nombres que han sonado para el Atlético Nacional es el de un jugador llamado Enzo Copetti, de 29 años, actualmente en el Rosario Central de la Argentina. Su caso genera debate interno, no tanto por estadísticas, sino por perfil. Copetti no es un killer de área tradicional, ni viene de una temporada con alta frecuencia goleadora, pero su estilo encaja en un modelo de juego que hoy en el Atlético Nacional no tienen plenamente cubierto: movilidad constante, presión alta, intensidad, choque físico y desgaste permanente de los defensores rivales. Para Fermani, Copetti es un delantero que rompe el molde y puede complementar a Alfredo Morelos, aportando variantes ofensivas distintas y rompiendo esquemas defensivos cerrados. En el Atlético Nacional tienen que tomar una decisión clave para su ataque. Con Octavio Rivero, Jason Medina y Enzo Copetti sobre la mesa, el Atlético Nacional se acerca a una decisión determinante para lo que será la temporada del 2026. El objetivo es claro: no volver a equivocarse en la elección del nuevo delantero y garantizar competencia real, gol y variantes ofensivas. El mercado de fichajes entra en días decisivos y en Warner saben que acertar ahora puede marcar la diferencia de todo un año de protagonismo o todo un año de fracasos. ¿Qué opinan ustedes de los nombres que aparecen para ser el nuevo delantero del Atlético Nacional? Con nombres como Octavio Rivero, Jason Medina y Enzo Copetti. Para ustedes, ¿cuál es el delantero ideal que tiene que escoger la dirigencia del Atlético Nacional, pensando en pelear por absolutamente todo, especialmente por la Copa Suramericana 2026? Dejen sus comentarios.